Hermanos, permítanme hacerles una pregunta que va a incomodar a muchos esta tarde. ¿Vuestras vidas realmente están provocando que las fuerzas del infierno tiemblen? ¿O sois simplemente uno más del montón, invisibles para el reino de las tinieblas porque en realidad no representáis ninguna amenaza? Quedaos conmigo hasta el final de esta enseñanza, porque voy a revelaros un principio bíblico que la mayoría de los cristianos modernos han olvidado completamente y que tiene el poder de transformar vuestra existencia de una vida religiosa mediocre a una vida que literalmente hace temblar al enemigo. Antes de continuar, necesito que hagáis algo por mí ahora mismo. Suscribíos a este canal y dejadme un comentario abajo diciéndome si alguna vez os habéis preguntado si vuestra fe realmente marca alguna diferencia en el mundo espiritual. Quiero leer vuestras experiencias, vuestras dudas, vuestras victorias, compartir este mensaje con esa persona en vuestra familia que necesita entender que Dios no nos llamó a ser tibios, sino a ser sal y luz que transforme esta generación. Mirad, llevo más de 4 décadas predicando el Evangelio de Jesucristo en diferentes continentes y os puedo asegurar algo con total certeza. Existe una diferencia abismal entre ser religioso y ser verdaderamente santo. La religión es cómoda, la santidad es costosa. La religión te lleva a la iglesia los domingos, la santidad te convierte en una amenaza constante para el reino de Satanás. Y aquí está el problema que enfrentamos hoy en el cristianismo occidental. Hemos producido millones de creyentes que conocen la Biblia, pero cuyas vidas no intimidan absolutamente a nadie en el infierno. ¿Sabéis qué pasaba cuando el apóstol Pablo entraba a una ciudad? Se desataba un conflicto espiritual masivo. La gente se convertía radicalmente o se enfurecía violentamente. No había términos medios. Fijaos en lo que sucedió en Éfeso, donde los plateros que fabricaban imágenes de la diosa Diana organizaron un motín porque el ministerio de Pablo estaba destruyendo su negocio. Eso es lo que ocurre cuando vuestras vidas están llenas del poder de Dios. El sistema del mundo se ve amenazado y reacciona. Pero hoy muchos podemos ir a trabajar, relacionarnos con nuestros vecinos, pasar tiempo con nuestros familiares no creyentes y nadie nota ninguna diferencia. Nadie pregunta qué tenemos de especial. Nadie siente convicción de pecado en nuestra presencia. Hemos aprendido a mimetizarnos tan perfectamente con el mundo que nos hemos vuelto completamente inofensivos para las fuerzas demoníacas. Y eso, amados hermanos, no es lo que Cristo tenía en mente cuando nos llamó a seguirle. Pensad en la vida de Daniel. Aquel hombre fue lanzado al foso de los leones precisamente porque su vida de santidad era una amenaza tan grande para el sistema político corrupto de Babilonia que decidieron eliminarlo. ¿Qué tenía Daniel que provocaba tal reacción? Su vida de oración constante, su integridad incuestionable, su negativa absoluta a comprometer sus convicciones, aunque le costara la vida. Los demonios que operaban a través de aquellos funcionarios malvados sabían perfectamente que Daniel representaba una amenaza directa para su dominio sobre aquel imperio. Ahora bien, permitidme ser absolutamente claro en algo. No estoy hablando de fanatismo religioso ni de comportamientos extraños que simplemente alejan a la gente de Cristo. Estoy hablando de una santidad auténtica que brota naturalmente de una relación íntima y apasionada con el Dios vivo. La diferencia es crucial. El fanatismo repele a las personas por las razones equivocadas. La verdadera santidad atrae a los corazones sinceros mientras incomoda a los que están en rebelión contra Dios. Durante mis años de ministerio he visto patrones que se repiten una y otra vez. Los cristianos que realmente marcan una diferencia en el mundo espiritual comparten ciertas características que los distinguen del resto. No son necesariamente los que más gritan, ni los que tienen los ministerios más grandes, ni los que parecen más espirituales externamente. Son aquellos cuyas vidas privadas coinciden con sus declaraciones públicas. Son los que oran cuando nadie los ve, ayunan cuando nadie lo sabe, dan cuando nadie los aplaude y resisten
la tentación incluso cuando están completamente solos? ¿Sabéis cuál es uno de los mayores engaños que el enemigo ha introducido en la iglesia moderna? La idea de que podemos tener una relación superficial con Dios y aún así experimentar su poder. Nos han vendido la mentira de que podemos vivir como el mundo de lunes a sábado, ir a la iglesia el domingo, levantar las manos durante la adoración y ya está, somos cristianos victoriosos. Pero la palabra de Dios deja absolutamente claro que el poder espiritual y la santidad son inseparables. No podéis tener uno sin el otro. Pensad en esto. ¿Por qué Jesús pudo echar fuera demonios con una simple palabra? ¿Por qué los espíritus inmundos gritaban aterrorizados cuando Él se acercaba? Porque su vida era absolutamente santa, completamente consagrada al Padre. No había pecado en Él. No había áreas de su vida que el enemigo pudiera usar como puntos de acceso. Era una fortaleza espiritual impenetrable y por eso el infierno entero temblaba ante su presencia. Ahora, yo sé que algunos estaréis pensando, pero Armando, Jesús era el Hijo de Dios. Nosotros somos simples humanos con debilidades y tentaciones. Y tenéis razón, pero escuchad esto cuidadosamente. Cristo no nos dejó huérfanos. Nos dio su Espíritu Santo para que more en nosotros. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, ahora vive en cada creyente genuino. El problema no es falta de poder disponible, el problema es falta de rendición y obediencia de nuestra parte. Dejadme compartir algo que he observado en diferentes avivamientos a lo largo de la historia de la iglesia. Cada vez que Dios ha visitado poderosamente a su pueblo, lo primero que sucede es un profundo quebrantamiento por el pecado. En el avivamiento de Gales a principios del siglo XX, por ejemplo, las cantinas se quedaron vacías, los estadios de fútbol perdieron a su público y las iglesias se llenaron con personas llorando y confesando sus pecados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había traído tal convicción de santidad que la gente ya no podía continuar viviendo en componendas. Pero hoy, hermanos, hemos desarrollado una teología cómoda que nos permite justificar casi cualquier cosa. Dios entiende mis debilidades. Decimos, mientras voluntariamente nos exponemos a contenidos impuros en Internet. Nadie es perfecto, argumentamos. Mientras mantenemos patrones de pecado que nunca confesamos ni abandonamos. Dios me ama tal como soy, proclamamos, mientras rechazamos su llamado a la transformación radical. Y así, poco a poco, hemos domesticado al Evangelio hasta convertirlo en algo completamente inofensivo, tanto para nosotros como para el reino de las tinieblas. Aquí viene una verdad incómoda que necesitáis escuchar. Vuestro pecado secreto no es tan secreto como pensáis. El mundo espiritual lo ve claramente. Los demonios lo conocen perfectamente. Y os garantizo que están celebrando cada vez que un cristiano cae en componendas, porque saben que un creyente comprometido es un creyente impotente. Pueden toleraros perfectamente mientras mantengáis esas áreas de desobediencia en vuestras vidas. Recordad la historia de los 7 hijos de Esceva que intentaron echar fuera demonios usando el nombre de Jesús sin tener una relación genuina con él. El demonio les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y luego los atacó y humilló públicamente. Este relato debería hacernos temblar. El mundo espiritual tiene un perfecto conocimiento de quiénes somos realmente. No les engañan nuestras palabras religiosas ni nuestras apariencias externas. Ellos pueden discernir inmediatamente si hay poder genuino de Dios en nuestras vidas o si simplemente estamos jugando a ser cristianos. La santidad, hermanos, no es una opción adicional para los cristianos súper comprometidos. Es el llamado básico para todo aquel que ha nacido de nuevo. Cuando estudiamos detenidamente el Nuevo Testamento, encontramos mandatos repetidos y clarísimos sobre cómo debemos vivir. No son sugerencias, son imperativos. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor.
no es considerar la posibilidad de ser santos si os sentís especialmente espirituales algún día. Es un mandamiento directo del Dios Todopoderoso. Durante mis conferencias alrededor del mundo, frecuentemente hago esta pregunta a las audiencias. ¿Cuántos de vosotros creéis que vais al cielo cuando muráis? Casi todas las manos se levantan. Luego pregunto, ¿cuántos de vosotros estáis viviendo vidas que reflejan esa esperanza gloriosa? Y la mayoría de las manos bajan avergonzadas. Esta desconexión entre nuestra confesión de fe y nuestra conducta diaria es exactamente lo que ha neutralizado el poder de la Iglesia en esta generación. Pensad en el increíble privilegio que tenemos. El Dios del universo nos ha adoptado como sus hijos, nos ha sellado con su espíritu, nos ha dado acceso directo a su trono de gracia, nos ha prometido vida eterna y nos ha comisionado como sus embajadores en la tierra. ¿Y cómo respondemos a semejante honor? Muchos lo tratamos con indiferencia, viviendo exactamente como vivíamos antes de conocerle, con algunos ajustes religiosos superficiales para calmar nuestras conciencias. Permitidme ser brutalmente honesto. Si vuestra conversión no ha resultado en un cambio radical de vuestro estilo de vida, necesitáis examinar seriamente si habéis experimentado una conversión genuina. La Biblia habla de ser nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No dice que algunas cosas cambian un poquito mientras mantenemos la mayoría de nuestros viejos patrones intactos. Habla de una transformación completa, de una nueva naturaleza que detesta lo que antes amábamos y ama lo que antes despreciábamos. He hablado con innumerables personas que me dicen, Armando, yo acepté a Cristo, fui bautizado, voy a la iglesia, pero no siento ningún poder en mi vida cristiana. Leo la Biblia y me parece aburrida. Oro y siento como si mis palabras rebotaran en el techo. Trato de testificar y nadie responde. ¿Qué está mal? Y cuando empiezo a indagar en sus vidas, casi siempre encuentro lo mismo. Áreas de desobediencia deliberada que están bloqueando el flujo del Espíritu Santo en sus vidas. Aquí está el principio que muchos no entienden. Dios no derrama su poder sobre vidas impuras. No es que sea mezquino o que disfrute privándonos de sus bendiciones. Es que su naturaleza santa no puede asociarse íntimamente con el pecado. Él nos ama demasiado como para bendecirnos en nuestra desobediencia, porque eso solo nos hundiría más profundamente en nuestra rebelión. Su disciplina es una expresión de su amor, no de su rechazo. Mirad, cada vez que permitimos el pecado consciente en nuestras vidas, estamos construyendo fortalezas que le dan al enemigo acceso legal a nuestras mentes, emociones y circunstancias. Es como dejar la puerta de vuestra casa abierta de par en par con un letrero que dice ladrones bienvenidos, y luego nos sorprendemos cuando experimentamos ataduras, confusión, depresión, fracasos repetidos en las mismas áreas. Hermanos, no podemos jugar con el pecado y esperar vivir en victoria. Es imposible. La santidad comienza con una decisión radical de la voluntad. No es un sentimiento que esperamos tener algún día cuando nos sintamos suficientemente inspirados. Es una elección deliberada de someternos completamente a la autoridad de Cristo en cada área de nuestras vidas. Significa renunciar a nuestro derecho de dirigir nuestra propia vida y entregárselo totalmente a Él. Esta es la esencia del discipulado auténtico. Durante el ministerio de Jesús en la tierra, Él dejó muy claro cuál era el costo de seguirle. Les dijo a las multitudes que debían negar sus propias voluntades, tomar sus cruces diariamente y seguirle. Les advirtió que quien quisiera salvar su vida la perdería, pero quien perdiera su vida por causa de Él, la encontraría. Estas no son metáforas poéticas, hermanos. Son declaraciones literales sobre la naturaleza del verdadero discipulado cristiano. Cuando observo el cristianismo moderno, especialmente en Occidente, veo una tremenda brecha
entre lo que Jesús predicó y lo que muchas iglesias están enseñando hoy. Hemos creado un evangelio light, descafeinado, sin demandas, que promete todas las bendiciones del cielo, sin ninguna de las responsabilidades de la santidad. Les decimos a las personas que simplemente reciban a Jesús en sus corazones y que automáticamente todo estará bien, pero nos olvidamos de mencionar que Jesús no vino para ser nuestro asistente personal, vino para ser nuestro Señor absoluto. El señorío de Cristo sobre nuestras vidas no es negociable. No podemos decidir qué áreas le entregamos y cuáles nos reservamos para nosotros mismos. O es Señor de todo, o no es Señor de nada. Esta verdad es fundamental y no podemos suavizarla para hacerla más aceptable a los oídos modernos. La cruz de Cristo demanda una respuesta total, no parcial. Ahora bien, sé que algunos pueden estar sintiéndose condenados en este momento, pensando que nunca podrán alcanzar este estándar de santidad. Dejadme aclarar algo crucial. La santidad no es algo que producimos por nuestro propio esfuerzo humano. Es el fruto natural de permanecer conectados a Cristo, de pasar tiempo en su presencia, de alimentarnos de su palabra, de ser transformados por la renovación de nuestras mentes. No se trata de intentar ser buenos mediante disciplina personal. Se trata de permitir que Él viva su vida a través de nosotros. Esta es la diferencia entre religión y relación. La religión dice, debo hacer estas cosas para que Dios me acepte. La relación dice, porque Dios me ha aceptado en Cristo, ahora deseo hacer estas cosas para agradarle. La primera nace del temor y produce esclavitud. La segunda nace del amor y produce libertad. Pero entender esto, la verdadera libertad en Cristo no es libertad para pecar, es libertad del pecado. Es el poder para finalmente vivir como fuimos diseñados para vivir. Durante mis años de estudio en seminarios teológicos y mis décadas de ministerio práctico, he llegado a entender algo que creo es vital para cada creyente. La batalla por la santidad se gana o se pierde en la mente. Por eso Pablo escribió que fuésemos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Nuestros patrones de pensamiento determinan nuestras emociones y nuestras emociones influyen en nuestras acciones. Si permitimos que nuestra mente esté llena de basura del mundo, produciremos frutos del mundo. Si llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, produciremos frutos del Espíritu. Aquí está un desafío práctico para vosotros. Durante esta próxima semana, llevad un registro honesto de qué estáis consumiendo mentalmente. ¿Cuánto tiempo pasáis viendo contenido en televisión o internet que no edifica vuestra fe? ¿Qué tipo de música llenad vuestros oídos? ¿Qué conversaciones entretenéis? ¿Con qué alimentáis vuestras almas? Y luego comparadlo con cuánto tiempo pasáis en la palabra de Dios, en oración, en adoración, en compañerismo con otros creyentes. Esta simple evaluación revelará por qué muchos no están experimentando el poder de Dios en sus vidas. No podéis llenar vuestra mente con inmundicia durante 6 días y esperar sentiros espiritualmente vibrantes el domingo en la iglesia. No funciona así. El principio bíblico es claro. Cosechamos lo que sembramos. Si sembramos en la carne, de la carne cosecharemos corrupción. Si sembramos en el Espíritu, del Espíritu cosecharemos vida eterna. No hay atajos, no hay excepciones, no hay manera de burlar esta ley espiritual. Dejadme llevar esto a un nivel más profundo. Cuando hablamos de que nuestras vidas intimiden al infierno, no estamos hablando meramente de comportamiento externo. Los demonios no se asustan porque vosotros dejéis de fumar o de beber alcohol. Se aterrorizan cuando ven a alguien cuyo corazón está completamente cautivado por Jesús, a alguien que prefiere morir antes que negar a su Señor, a alguien cuya vida de oración hace temblar las puertas del Hades. La oración ferviente de un justo puede mucho, dice Santiago. Pero nota la palabra justo. No dice que la oración de cualquiera puede mucho. Especifica que es la oración del justo la que tiene poder. ¿Y quién es justo? No el que se cree superior a otros, sino el que ha sido justificado por la fe en Cristo
y vive en obediencia a su voluntad revelada. Esta persona tiene acceso al trono de Dios de una manera que los tibios nunca experimentarán. He conocido creyentes cuyas oraciones literalmente mueven montañas, no porque tengan alguna fórmula mágica o porque oren más fuerte que otros, sino porque han cultivado una intimidad con Dios que les da autoridad en el mundo espiritual. Viven vidas limpias, sus motivaciones son puras, y cuando hablan en el nombre de Jesús, el cielo escucha y el infierno tiembla. Esta es la realidad del cristianismo auténtico que la mayoría nunca experimentará porque no están dispuestos a pagar el precio de la consagración total. Pensad en Elías, el profeta que desafió a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. ¿De dónde provenía su audacia? No era simplemente valentía natural, era la confianza que viene de tener una relación íntima con el Dios vivo. Elías sabía que servía al único Dios verdadero, y ese conocimiento le daba un poder que ningún ejército de profetas falsos podía igualar. Cuando oró, fuego cayó del cielo. Cuando declaró sequía, no llovió durante 3 años y medio. Cuando profetizó lluvia, los cielos se abrieron. Eso es lo que sucede cuando vuestras vidas están alineadas con la voluntad de Dios. Pero también recordad que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. No era un superhéroe espiritual inmune a las tentaciones y debilidades. Tuvo momentos de miedo, desánimo, incluso depresión. La diferencia es que él siempre volvía al Señor, se arrepentía de sus momentos de debilidad y renovaba su consagración. No pretendía ser perfecto, pero su corazón estaba totalmente entregado a Dios. Y esa es la clave. Muchos cristianos viven paralizados por el perfeccionismo, pensando que si no pueden ser perfectos, entonces ¿para qué intentarlo? Pero esa mentalidad es una trampa del enemigo. Dios no espera perfección de nosotros en esta vida, pero sí espera progreso. Espera que cada día nos parezcamos un poco más a Jesús, que las áreas de derrota se vayan convirtiendo en áreas de victoria, que los pecados que antes nos esclavizaban pierdan su poder sobre nosotros. La santidad progresiva es un concepto teológico crucial que todos necesitamos entender. En el momento de la conversión, somos instantáneamente justificados ante Dios, declarados justos por la fe en Cristo, pero la santificación, el proceso de ser hechos santos en nuestra conducta práctica, es algo que ocurre gradualmente a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Es una cooperación entre nuestra voluntad humana y el poder del Espíritu Santo trabajando dentro de nosotros. Esto significa que debemos ser pacientes con nosotros mismos mientras somos implacables con el pecado. Pacientes en el sentido de no desanimarnos cuando caemos, sino levantarnos inmediatamente, confesar nuestro pecado, recibir el perdón que ya está disponible en Cristo y continuar avanzando, pero implacables en el sentido de nunca hacer las paces con el pecado, nunca justificarlo, nunca minimizarlo, nunca acomodarnos a patrones de desobediencia. Durante mis años de consejería pastoral, he visto dos extremos igualmente destructivos. Por un lado están aquellos que al pecar caen en una depresión espiritual tan profunda que se alejan de Dios durante semanas o meses, sintiéndose indignos de acercarse a Él. Por otro lado están los que pecan y ni siquiera parpadean, simplemente siguen adelante como si nada hubiera pasado, presumiendo de la gracia de Dios como si fuera una licencia para vivir como les plazca. Ambos extremos revelan una mala comprensión del Evangelio. El Evangelio nos dice que cuando pecamos tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero esa misma gracia que nos perdona también nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia no es enemiga de la santidad, es su fundamento y su poder. Pensad en lo que realmente significa la gracia de Dios. No es simplemente que Dios pasa por alto nuestros pecados,
es que Él los castigó completamente en la persona de su Hijo en la cruz. Jesús llevó el peso total de nuestras transgresiones, experimentó la ira de Dios que nosotros merecíamos, murió la muerte que era nuestra justa condenación, y ahora, sobre la base de ese sacrificio perfecto, Dios nos ofrece perdón completo y gratuito. ¿Cómo podemos responder a semejante amor con indiferencia hacia la santidad? Aquí es donde quiero que realmente captéis algo fundamental. La santidad no es el precio que pagamos por la salvación, es la respuesta natural a haber sido salvados. No nos santificamos para ganar el favor de Dios, nos santificamos porque ya lo tenemos en Cristo. No obedecemos para ser aceptados, obedecemos porque hemos sido aceptados. Esta distinción es absolutamente crucial y transformará completamente vuestra motivación para vivir en santidad. Cuando entendéis que Dios ya os ama completamente, que ya estáis seguros en Cristo, que vuestra salvación no depende de vuestro rendimiento, sino de su gracia, entonces la obediencia se convierte en una delicia en lugar de una carga. Ya no estáis tratando desesperadamente de ganar algo que nunca podríais merecer, ahora estáis respondiendo agradecidamente a algo que ya habéis recibido gratuitamente. Esta es la diferencia entre la ley y el evangelio, entre la esclavitud y la libertad. Pero escuchad cuidadosamente, aunque nuestra salvación no se basa en nuestras obras, las obras genuinas son la evidencia inevitable de una fe auténtica. Santiago lo expresó perfectamente cuando escribió que la fe sin obras es muerta. No dijo que las obras nos salvan, dijo que las obras demuestran que nuestra fe es real. Una fe que no produce transformación de vida es una fe falsa, una fe muerta, una fe que no salva. Esto nos lleva de vuelta a nuestra pregunta original. ¿Intimida vuestra vida al infierno? ¿Los demonios no temen a los que simplemente profesan fe cristiana? Temen a aquellos cuya fe es tan genuina, cuya consagración es tan completa, cuya vida de oración es tan poderosa, que representan una amenaza real para el reino de las tinieblas. Estos son los cristianos que rescatan a los cautivos, que destruyen fortalezas, que avanzan el reino de Dios en territorio enemigo. Recordad que estamos en una guerra espiritual real. Pablo nos advierte que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta no es una metáfora poética, hermanos. Es una descripción literal de la realidad en la que vivimos. Hay un enemigo real que odia a Dios y que por extensión os odia a vosotros porque lleváis la imagen de Dios. Satanás no puede tocar a Dios directamente, así que ataca lo que Dios ama, la humanidad, especialmente aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. El enemigo trabaja incansablemente para neutralizar nuestro testimonio, para robarnos nuestra paz, para destruir nuestras familias, para llenar nuestras mentes de dudas, para tentarnos al pecado, para desacreditarnos ante el mundo. Su objetivo es hacernos completamente ineficaces para el reino de Dios. Y lamentablemente en muchos casos está teniendo un éxito tremendo. Mirad a vuestro alrededor en la iglesia evangélica moderna. Ved cuántos cristianos profesos viven vidas indistinguibles de los no creyentes, mismos problemas, mismos patrones de pensamiento, mismos valores, mismas prioridades. La única diferencia es que van a la iglesia una o dos veces al mes. ¿Pensáis que el enemigo está preocupado por ese tipo de cristianismo? En absoluto. Le conviene perfectamente porque inocula a la gente contra el evangelio verdadero. Cuando las personas miran a la iglesia y ven hipocresía, mediocridad, división, carnalidad, concluyen que el cristianismo no tiene nada de especial que ofrecer. Y tienen razón en ese caso, porque lo que están viendo no es el cristianismo verdadero, es una parodia, una versión aguada y sin poder que ha perdido su esencia transformadora.
Y todos nosotros que llevamos el nombre de Cristo, compartimos la responsabilidad de haber permitido que esto sucediera. Es momento de un avivamiento genuino, hermanos. No me refiero a reuniones emocionales donde la gente salta y grita, pero luego vuelve a casa sin cambios reales en sus vidas. Hablo de un quebrantamiento profundo donde nos arrepentimos de nuestra tibieza, donde renunciamos a nuestras componendas, donde decidimos que preferimos morir antes que vivir otro día más en mediocridad espiritual. Este tipo de avivamiento comienza individualmente en el corazón de cada creyente que está harto del cristianismo nominal y hambriento de lo auténtico. Dejadme preguntaros algo con absoluta sinceridad. ¿Cuándo fue la última vez que llorasteis por vuestros pecados? ¿Cuándo fue la última vez que pasasteis una noche entera en oración porque algo pesaba tan profundamente en vuestro corazón que no podíais dormir? ¿Cuándo fue la última vez que ayunasteis, no como un ritual religioso, sino como una expresión genuina de desesperación por más de Dios en vuestra vida? Si estas prácticas os parecen extremas o fanáticas, entonces habéis sido completamente condicionados por el cristianismo occidental moderno, que ha perdido contacto con el cristianismo del Nuevo Testamento. Los primeros cristianos revolucionaron su mundo no porque tuvieran grandes edificios de iglesias o programas sofisticados o presupuestos millonarios. Lo hicieron porque estaban completamente entregados a Cristo, dispuestos a sufrir cualquier cosa por su nombre, viviendo en tal santidad y amor que incluso sus enemigos tenían que reconocer que había algo sobrenatural en ellos. Cuando arrestaban a Pedro y a Juan, las autoridades se maravillaban de su denuedo, reconociendo que habían estado con Jesús. Eso es lo que marca la diferencia. Pasar tiempo real, profundo, transformador con Jesús. Aquí está el problema. Queremos el poder sin la presencia. Queremos hacer milagros sin santidad. Queremos la emoción de lo sobrenatural sin el compromiso de la obediencia. Pero así no funciona el reino de Dios. El poder fluye a través de vasos consagrados, no de recipientes contaminados. Dios busca hombres y mujeres cuyos corazones sean perfectos para con Él, para mostrar su poder a través de ellos. Durante mis viajes por América Latina, he tenido el privilegio de ver a Dios moverse poderosamente en lugares donde los creyentes han pagado un precio alto por su fe. En países donde ser cristiano puede costarte tu trabajo, tu familia, incluso tu vida, he visto una calidad de cristianismo que rara vez encuentro en Occidente. Esos hermanos y hermanas no juegan con su fe, la toman mortalmente en serio porque les ha costado todo. Y aquí está la ironía. Mientras nosotros en el mundo libre tenemos todas las ventajas, recursos abundantes, libertad religiosa completa, nuestra fe tiende a ser superficial y sin poder. Mientras que nuestros hermanos perseguidos, que se reúnen en secreto, arriesgando sus vidas, experimentan manifestaciones del poder de Dios que nosotros solo leemos en libros. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido lo que cuesta realmente seguir a Cristo, mientras que nosotros hemos reducido el cristianismo a una actividad de ocio los fines de semana. La comodidad es enemiga de la consagración. Cuando nuestras vidas son demasiado fáciles, cuando no enfrentamos ninguna oposición real, cuando podemos ser cristianos sin que nos cueste absolutamente nada, tendemos a volvernos flojos espiritualmente. Es la naturaleza humana. Por eso Jesús dijo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. No porque el dinero sea malo en sí mismo, sino porque la abundancia material tiende a hacernos autosuficientes, eliminando nuestra dependencia desesperada de Dios. Fijaos en las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis. A la iglesia de la Odisea, que era rica y próspera, Cristo le dice, porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia pensaba que lo tenía todo resuelto, pero espiritualmente estaba en bancarrota total. Y luego Cristo añade esas palabras devastadoras.
yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, esas palabras deberían hacernos temblar. Cristo preferiría que fuésemos fríos, completamente alejados de Él, antes que tibios. ¿Por qué? Porque una persona fría al menos sabe dónde está. Puede ser alcanzada con el Evangelio, puede experimentar una conversión genuina, pero el tibio vive en un estado de autoengaño peligroso, creyendo que está bien con Dios cuando en realidad está a punto de ser vomitado de su boca. Esta es la condición de gran parte del cristianismo moderno y necesitamos despertar antes de que sea demasiado tarde. El tiempo es corto, amados. Cristo viene pronto. Los eventos proféticos que vemos desarrollarse ante nuestros ojos señalan claramente que estamos en los últimos días de esta era. No digo esto para crear pánico ni para especular sobre fechas específicas, porque nadie conoce el día ni la hora. Pero las señales son inconfundibles para aquellos que conocen las Escrituras y prestan atención a lo que está sucediendo en el mundo. Israel está de vuelta en su tierra después de 2000 años de dispersión. Jerusalén está bajo control judío por primera vez desde el año 70 DC. Las naciones están alineando exactamente como la profecía bíblica predijo. La tecnología ahora hace posible escenarios que antes parecían imposibles. El engaño espiritual se está multiplicando exponencialmente. La apostasía está penetrando incluso en iglesias que antes eran sólidas. Todo esto nos dice que el reloj profético está avanzando rápidamente hacia su conclusión. Y en medio de este contexto crítico, ¿qué está haciendo la iglesia? En gran medida está dormida espiritualmente, entretenida con programas y actividades que mantienen a la gente ocupada pero no transformada, predicando mensajes que hacen sentir bien, pero que no confrontan el pecado ni llaman a la santidad, enfocada en el crecimiento numérico sin preocuparse por la profundidad espiritual, construyendo imperios denominacionales mientras el mundo se precipita hacia el juicio. No estoy siendo pesimista, estoy siendo realista. Amo a la iglesia de Cristo con todo mi corazón. He dedicado mi vida entera a servirla, pero precisamente porque la amo, no puedo quedarme callado mientras veo a tantos creyentes viviendo muy por debajo de lo que Dios pretendía para ellos. No puedo sonreír y actuar como si todo estuviera bien cuando claramente no lo está. Alguien tiene que decir la verdad, aunque sea incómoda, aunque no sea popular. La buena noticia es que nunca es demasiado tarde para cambiar mientras tengamos aliento en nuestros pulmones. Dios está dispuesto a perdonar, restaurar y renovar a cualquiera que se vuelva a Él con corazón sincero. No importa cuánto tiempo hayáis estado viviendo en tibieza espiritual, podéis tomar la decisión hoy mismo de consagraros completamente a Cristo. No importa cuántas veces hayáis fallado en el pasado, podéis levantaros ahora mismo y comenzar de nuevo con el poder del Espíritu Santo. Pero tenéis que entender que esta decisión no puede ser emocional solamente, no puede basarse en cómo os sentís en este momento mientras me escucháis. Los sentimientos son volubles, cambian constantemente. Lo que necesitáis es una decisión firme de la voluntad, un compromiso inquebrantable que permanecerá incluso cuando no sintáis nada, incluso cuando las circunstancias sean difíciles, incluso cuando el enemigo os ataque con todo lo que tiene. Este tipo de compromiso requiere que contéis el costo. Jesús nunca engañó a nadie haciéndoles creer que seguirle sería fácil. De hecho, hizo exactamente lo contrario. Constantemente le recordaba a las multitudes que seguirle tendría un precio. Les advertía que enfrentarían oposición, persecución, rechazo. Les decía que tendrían que renunciar a todo, incluso a sus propias vidas, para ser sus discípulos. Y muchos se alejaron cuando escucharon estas palabras duras. Hoy hacemos lo opuesto.
Les prometemos a las personas bendiciones, prosperidad, éxito, felicidad, solución a todos sus problemas si simplemente aceptan a Jesús. Y luego nos preguntamos, ¿por qué tantos nuevos convertidos se alejan cuando enfrentan pruebas o cuando descubren que el cristianismo auténtico requiere sacrificio? Los hemos engañado desde el principio presentándoles un evangelio falso que promete ganancias sin cruz, gloria sin sufrimiento, corona sin cruz. El verdadero evangelio es glorioso precisamente porque es costoso. Ofrece vida eterna, pero requiere muerte al yo. Promete gozo inefable, pero a menudo a través del valle de lágrimas. Garantiza victoria final, pero a través de batallas reales. Este es el evangelio que Pablo predicó, el evangelio que los apóstoles sellaron con su sangre, el evangelio que transformó el imperio romano desde adentro hacia afuera. Cuando abrazáis este evangelio auténtico, cuando verdaderamente os consagráis sin reservas a Cristo, algo cambia en el mundo espiritual. Vuestro nombre se registra en el cielo, pero también se registra en el infierno. Satanás y sus demonios toman nota. ¿Saben que ahora hay un nuevo soldado en el ejército de Dios? Alguien que potencialmente puede causar daño significativo a su reino. Y podéis estar seguros de que intentarán neutralizaros de cualquier manera posible. Esto explica por qué muchos nuevos convertidos enfrentan ataques espirituales intensos poco después de su conversión. No es casualidad, es guerra. El enemigo está furioso porque ha perdido a otro cautivo y hará todo lo posible para recuperarlo o al menos para evitar que esa persona sea efectiva en el reino de Dios. Si entendéis esto, no os sorprenderéis cuando vengan las pruebas. Estaréis preparados, firmes en vuestra fe, inamovibles en vuestro compromiso. La armadura espiritual que Pablo describe no es decorativa, es funcional. Cada pieza tiene un propósito específico en la batalla espiritual. El cinturón de la verdad os mantiene íntegros, sin áreas de mentira o engaño en vuestras vidas. La coraza de justicia protege vuestro corazón y órganos vitales, representando una vida recta que no le da al enemigo ningún punto de acceso. El calzado del Evangelio os mantiene firmes y listos para avanzar. El escudo de la fe apaga todos los dardos de fuego del maligno, las dudas, los temores, las acusaciones, las tentaciones. El yelmo de la salvación protege vuestra mente, vuestra identidad en Cristo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es vuestra arma ofensiva. Pero notad que Pablo también menciona la oración como elemento crucial en esta guerra espiritual. Dice que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración no es un accesorio opcional para el cristiano comprometido, es el medio mismo por el cual accedemos al poder de Dios. Sin vida de oración consistente y ferviente, seremos derrotados sin importar cuánto conocimiento bíblico tengamos o cuán ocupados estemos en actividades religiosas. He conocido personas que pueden recitar versículos bíblicos de memoria, que han estudiado teología formalmente, que pueden debatir doctrina con erudición impresionante, pero cuyas vidas están vacías de poder porque no oran. El conocimiento intelectual sobre Dios no sustituye la experiencia personal con Dios. Podéis saber todo sobre la oración sin orar. ¿Podéis enseñar sobre el Espíritu Santo sin estar llenos del Espíritu? ¿Podéis predicar sobre la santidad sin vivirla? Y en esos casos, sois como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hacéis mucho ruido, pero no transmitís vida. La autenticidad es absolutamente crucial. El mundo está harto de hipocresía religiosa. Han visto suficientes líderes cristianos que predican una cosa y practican otra. Han observado suficientes iglesias que proclaman amor pero demuestran juicio. Han sido testigos de suficientes escándalos que han desacreditado el nombre de Cristo y honestamente tienen razón en estar escépticos.
Nosotros, los que llevamos el nombre de Cristo, hemos fallado miserablemente en muchas ocasiones en representarle fielmente. Pero aquí está lo hermoso. Cuando vivís con integridad auténtica, cuando vuestras vidas privadas coinciden con vuestras declaraciones públicas, cuando realmente amáis a las personas no como proyectos evangelísticos, sino como seres humanos creados a imagen de Dios, algo poderoso sucede. La gente nota la diferencia. Pueden detectar la autenticidad. Y aunque puedan rechazar vuestro mensaje, no podrán negar vuestra sinceridad. Durante mis años de evangelismo, he descubierto que las personas no se convierten principalmente por argumentos lógicos, aunque la apologética tiene su lugar. Se convierten cuando ven algo en vuestras vidas que ellos quieren, cuando observan vuestra paz en medio de la tormenta, cuando notan vuestro gozo genuino a pesar de circunstancias difíciles, cuando experimentan vuestro amor incondicional que no esperan nada a cambio, cuando presencian vuestro perdón hacia aquellos que os han herido. Estas son las cosas que rompen las defensas de las personas y las hacen abrir sus corazones al Evangelio. Por eso la santidad no es solo asunto de obediencia personal, es también estrategia evangelística. Vuestras vidas transformadas son el argumento más poderoso para la realidad de Cristo. Jesús mismo dijo que el mundo conocería que somos sus discípulos por nuestro amor mutuo, no por nuestra doctrina correcta, aunque eso es importante, no por nuestros dones espirituales, aunque son valiosos, no por nuestras actividades religiosas, aunque tienen su lugar, sino por nuestro amor genuino unos por otros. Y este amor no es meramente sentimental, es sacrificial, práctico, costoso. Es el tipo de amor que llevó a Cristo a la cruz. Es el amor que busca el bien del otro, incluso a expensas propias. Es el amor que perdona 70 veces 7. Es el amor que ama a los enemigos y ora por los que os persiguen. Este tipo de amor sobrenatural no puede ser producido por esfuerzo humano. Es el fruto del Espíritu Santo operando en vidas consagradas. Aquí viene otra verdad que necesitamos recuperar. La comunidad cristiana auténtica es esencial para la santidad. No fuimos diseñados para vivir la vida cristiana en aislamiento. Necesitamos el cuerpo de Cristo, necesitamos rendición de cuentas, necesitamos estímulo, necesitamos corrección, necesitamos el ministerio mutuo de los dones espirituales. Los cristianos solitarios son cristianos vulnerables. Lamentablemente vivimos en una época de individualismo extremo, donde muchos piensan que pueden ser cristianos sin involucrarse en una iglesia local. Puedo adorar a Dios en la naturaleza, dicen. No necesito ir a la iglesia para ser cristiano. Técnicamente tienen razón en que la salvación no depende de asistencia a servicios religiosos, pero están completamente equivocados si piensan que pueden madurar espiritualmente, resistir las tentaciones del mundo y cumplir el propósito de Dios para sus vidas sin la iglesia. La iglesia local, con todas sus imperfecciones, es el plan de Dios para el crecimiento espiritual. Es donde practicamos amarnos unos a otros, donde nuestros caracteres son pulidos a través de la fricción con otros creyentes, donde desarrollamos nuestros dones sirviendo al cuerpo, donde recibimos enseñanza sistemática de la palabra, donde experimentamos la disciplina y el cuidado pastoral. Sí, la iglesia está llena de personas imperfectas, pero ese es precisamente el punto. Es un hospital para pecadores, no un museo para santos. Si estáis buscando la iglesia perfecta antes de comprometeros, nunca la encontraréis. Y si alguna vez la encontráis, no os unáis a ella, porque la arruinaréis con vuestra presencia. La iglesia perfecta no existe en este lado de la eternidad. Pero eso no significa que todas las iglesias sean iguales. Hay iglesias saludables donde se predica fielmente la palabra, donde el Espíritu Santo es bienvenido, donde hay amor genuino, donde se practica la disciplina bíblica, donde la misión es clara. Buscad una de esas y comprometeos completamente con todas vuestras imperfecciones y las suyas. El compromiso es otra palabra que hemos perdido
en nuestra cultura moderna. Vivimos en una sociedad de opciones ilimitadas donde la gente mantiene todas las puertas abiertas, nunca se compromete completamente con nada ni con nadie. Esta mentalidad ha infiltrado la iglesia con resultados desastrosos. Tenemos personas que van de iglesia en iglesia buscando el mejor programa, el mejor predicador, la mejor música como consumidores religiosos en un mercado espiritual. Pero la iglesia no es un producto de consumo, es una familia. Y las familias requieren compromiso a largo plazo, a través de tiempos buenos y malos. Requieren que permanezcamos cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay conflictos, cuando nuestras necesidades no están siendo satisfechas exactamente como queremos. Requieren que demos en lugar de solo recibir, que sirvamos en lugar de solo ser servidos, que invirtamos en lugar de solo consumir. Una de las preguntas que frecuentemente hago a las personas que consejero es: ¿en qué estáis sirviendo en vuestra iglesia? Y me sorprende cuánto responden: bueno, todavía estoy buscando mi lugar, o todavía no siento el llamado, o estoy demasiado ocupado en este momento. Hermanos, si habéis sido cristianos por más de 6 meses y todavía no estáis sirviendo de alguna manera en el cuerpo de Cristo, hay algo fundamentalmente equivocado en vuestra comprensión del discipulado cristiano. No estoy hablando de activismo frenético donde la gente está tan ocupada haciendo cosas para Dios que no tienen tiempo de estar con Dios. Ese es otro extremo igualmente peligroso. Hablo del servicio natural que fluye de un corazón agradecido, el uso de vuestros dones para edificar a otros, la disposición de hacer lo que sea necesario, grande o pequeño, para avanzar el reino de Dios. El orgullo es frecuentemente lo que nos impide servir. Queremos hacer algo grande, algo que se note, algo que nos haga sentir importantes. Pero el reino de Dios funciona con principios invertidos. El que quiere ser grande debe ser servidor de todos. El último será primero. El que se humilla será exaltado. Estos principios son completamente contrarios a la forma en que el mundo opera, pero son fundamentales para cómo funciona el reino de Dios. Jesús, siendo Dios mismo en carne humana, se arrodilló y lavó los pies sucios de sus discípulos. Si nuestro Señor y Maestro consideró que ninguna tarea era demasiado humilde, ¿quiénes somos nosotros para considerarnos demasiado importantes para servir de maneras humildes? Cada vez que os negáis a hacer algo porque lo consideráis por debajo de vosotros, estáis revelando orgullo en vuestro corazón, y ese orgullo está bloqueando el flujo del poder de Dios en vuestra vida. La humildad genuina es tremendamente atractiva y poderosamente efectiva. Cuando las personas ven a alguien con dones obvios y posición de liderazgo, que sigue siendo accesible, servicial, dispuesto a ensuciarse las manos, algo toca sus corazones. Ven una manifestación de Cristo que ninguna cantidad de palabras podría comunicar. La humildad desarma las defensas de las personas y abre puertas que el orgullo mantendría cerradas para siempre. Permitidme compartir una experiencia personal que ilustra este punto. Hace años estaba en una conferencia donde yo era el orador principal. Antes de la reunión noté que las sillas no estaban organizadas correctamente y que nadie parecía estar encargándose de ello. En lugar de buscar a alguien del personal para quejarse, simplemente comencé a mover sillas. Uno de los asistentes a la conferencia me vio y más tarde me dijo que ese simple acto tuvo más impacto en su vida que mi mensaje esa noche, porque le mostró que el cristianismo que yo predicaba era algo que yo mismo vivía. No comparto esto para alabarme a mí mismo, sino para ilustrar cuán observadoras son las personas. Están buscando autenticidad, están buscando coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y cuando la encuentran o cuando no la encuentran, tiene consecuencias eternas. Cada vez que fallamos en vivir lo que predicamos, le damos al mundo una razón más para rechazar el Evangelio. Cada vez que nuestras acciones respaldan nuestras palabras, removemos una barrera más que impide que alguien encuentre a Cristo.
Esta es la tremenda responsabilidad que llevamos como embajadores de Cristo. Representamos a alguien infinitamente más grande que nosotros mismos. Cuando la gente nos mira, están formando opiniones no solo sobre nosotros, sino sobre el Dios al que servimos. Si somos hipócritas, pensarán que Dios es hipócrita. Si somos amorosos, experimentarán que Dios es amoroso. Si somos fieles, aprenderán que Dios es fiel. Somos epístolas vivientes, leídas por todos los hombres. Por eso el pecado público de un líder cristiano es tan devastador. No solo daña a su propia vida y familia, no solo hiere a aquellos directamente afectados, sino que proporciona munición a los enemigos de Cristo y hace tropezar a innumerables personas débiles en la fe. El estándar para aquellos en posiciones de liderazgo es más alto precisamente porque su influencia es mayor. A quien mucho se le da, mucho se le demandará. Pero aunque no todos seamos líderes públicos, todos influimos en alguien. Todos tenemos una esfera de influencia, por pequeña que sea. Vuestros hijos os están observando, vuestros vecinos os están observando, vuestros compañeros de trabajo os están observando, vuestros amigos en las redes sociales os están observando. La pregunta es, ¿qué están viendo? ¿Están viendo algo diferente? ¿Algo que los hace preguntar sobre la esperanza que hay en vosotros? ¿O están viendo exactamente lo mismo que ven en todo el mundo, solo con una etiqueta religiosa pegada encima? Vuestras acciones en los momentos sin vigilancia revelan vuestro verdadero carácter. ¿Cómo tratáis al camarero que se equivoca con vuestro pedido? ¿Cómo reaccionáis cuando alguien os corta en el tráfico? ¿Qué hacéis cuando nadie está mirando? ¿Qué páginas visitáis cuando estáis solos en internet? ¿Cómo habláis de las personas cuando no están presentes? Estas son las áreas donde la batalla por la santidad se gana o se pierde. La integridad significa ser la misma persona en público y en privado. Significa que no hay versiones diferentes de vosotros dependiendo de quién está presente. Significa que podríais transmitir vuestra vida entera en televisión en vivo y no tendríais nada que esconder. Ahora, sé que nadie es perfectamente íntegro todo el tiempo, todos tenemos momentos de los que nos avergonzamos, pero debería ser la meta, la dirección en la que constantemente nos movemos. Una de las oraciones más peligrosas, pero más necesarias que podéis hacer es, Señor, muéstrame las áreas de mi vida que no están alineadas con tu voluntad. Esta oración es peligrosa porque Dios responderá y lo que Él revele puede ser incómodo, incluso doloroso, pero es necesaria porque no podemos arrepentirnos de lo que no reconocemos como pecado. El Espíritu Santo, llamado el Consolador, pero también es quien convence de pecado, justicia y juicio. Ambas funciones son esenciales. He notado que muchos cristianos solo quieren el lado consolador del Espíritu. Quieren sentirse bien, quieren ser animados, quieren escuchar mensajes positivos sobre el amor de Dios. Y ciertamente el amor de Dios es glorioso y debe ser proclamado. Pero el mismo amor que nos consuela también nos confronta. Un padre que verdaderamente ama a sus hijos no solo los abraza cuando hacen bien, también los corrige cuando se equivocan. Así es con nuestro Padre Celestial. La disciplina de Dios es una de las evidencias más claras de su amor por nosotros. La Escritura dice que Dios disciplina a todo hijo que recibe y que si estamos sin disciplina entonces somos bastardos y no hijos legítimos. Esto significa que si podéis pecar repetidamente sin experimentar ninguna convicción, sin enfrentar ninguna consecuencia, sin sentir ningún trato de Dios en vuestras vidas, deberíais estar seriamente preocupados sobre el estado de vuestra salvación. Por el contrario, cuando pecáis y sentís esa tristeza piadosa que conduce al arrepentimiento, cuando experimentáis esa inquietud en vuestro espíritu que no os deja en paz hasta que os arrepentís, cuando Dios permite que enfrentéis consecuencias que os llevan de vuelta a Él, estas son señales de que realmente sois sus hijos. La disciplina, aunque es dolorosa en el momento,
produce el fruto pacífico de justicia en aquellos que son entrenados por ella. La clave es responder correctamente a la disciplina de Dios. Podemos endurecernos y volvernos amargados, culpando a Dios por nuestros problemas. O podemos humillarnos, reconocer que lo que estamos experimentando es el resultado de nuestras propias decisiones, arrepentirnos genuinamente y permitir que el proceso nos transforme. La misma experiencia que endurece a una persona puede ablandar a otra. La diferencia está en la respuesta. El arrepentimiento genuino es mucho más que simplemente sentirse mal por haber sido atrapado. Es un cambio completo de mentalidad y dirección. La palabra griega metanoia significa literalmente cambiar de pensamiento. Implica ver nuestro pecado desde la perspectiva de Dios, odiarlo como Él lo odia y hacer una decisión de volvernos en la dirección opuesta. No es meramente pesar, es transformación. He escuchado a muchas personas decir, le pedí perdón a Dios por ese pecado 1000 veces. Y mi pregunta siempre es, ¿pero lo dejaste? Porque pedir perdón mientras planeamos continuar en el mismo comportamiento no es arrepentimiento, es manipulación. Es tratar de usar a Dios como una póliza de seguro contra las consecuencias de nuestras malas decisiones. Eso no funciona. Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos, cosechamos. El verdadero arrepentimiento produce fruto visible. Juan el Bautista les dijo a los fariseos que produjeran frutos dignos de arrepentimiento. No basta con decir las palabras correctas o sentir las emociones apropiadas. Tiene que haber cambio real de comportamiento. Si decís que os habéis arrepentido de la mentira, pero seguís mintiendo, no os habéis arrepentido. Si afirmáis haberos arrepentido de la pornografía, pero seguís visitando los mismos sitios, no os habéis arrepentido. Las palabras sin acciones son vacías. Por supuesto, el proceso de victoria sobre pecados arraigados rara vez es instantáneo. Puede haber caídas a lo largo del camino. La diferencia es que cuando hay arrepentimiento genuino, las caídas se vuelven menos frecuentes, la recuperación es más rápida y el patrón general de vida es hacia arriba. Es como un avión que está ascendiendo. Puede haber turbulencias que lo sacudan temporalmente, pero la trayectoria general es hacia arriba. Pero si vuestro patrón es de ciclos constantes, donde pecáis, pedís perdón, pecáis otra vez, pedís perdón otra vez, sin ningún progreso real, entonces algo está fundamentalmente mal. O bien no habéis entregado realmente esa área a Dios, o estáis tratando de vencer el pecado con vuestra propia fuerza en lugar del poder del Espíritu, o quizás nunca habéis experimentado una conversión genuina para empezar. Estas son preguntas duras que debemos hacernos con absoluta honestidad ante Dios. No podemos engañarle y realmente no deberíamos querer engañarnos a nosotros mismos. Mejor enfrentar la verdad ahora, por dolorosa que sea, que descubrirla cuando sea demasiado tarde. Jesús dijo que muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, y Él les responderá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas son personas que pensaban que eran cristianas, pero que nunca tuvieron una relación genuina con Cristo. ¿Cómo podemos saber con certeza que somos genuinamente salvos? Juan nos da varias pruebas en su primera epístola. Si guardamos sus mandamientos, si amamos a los hermanos, si no practicamos el pecado como estilo de vida, si creemos que Jesús es el Cristo venido en carne, si vencemos al mundo por nuestra fe, estas no son condiciones para ser salvos, son evidencias de que hemos sido salvos, son los frutos inevitables de una fe auténtica. Demasiados han sido asegurados falsamente de su salvación, basándose meramente en haber hecho una oración o haber pasado al frente en una reunión evangelística, pero la Biblia nunca basa la seguridad de salvación en un momento pasado, la basa en la realidad presente. Si Cristo está en vosotros ahora, si estáis caminando en obediencia ahora, si amáis a Dios y a su pueblo ahora, entonces podéis tener confianza. Pero si no hay evidencia presente de nueva vida,
entonces una experiencia pasada, por emocional que haya sido, no os salvará. No estoy tratando de robaros vuestra seguridad si tenéis una fe genuina. Al contrario, quiero que tengáis una seguridad sólida basada en fundamentos bíblicos. Pero tampoco quiero que tengáis una falsa seguridad que os conduzca a la condenación eterna. Es mejor enfrentar dudas honestas ahora y resolverlas apropiadamente que vivir en un falso sentido de seguridad que será destruido en el día del juicio. Si después de escuchar todo esto tenéis dudas sobre el estado de vuestra salvación, no las ignoréis, investigadlas. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice Pablo. Resolved esta cuestión con absoluta certeza. Si descubrís que vuestra fe ha sido superficial, que vuestra conversión fue meramente emocional, que no ha habido transformación real, entonces volved a Dios con todo vuestro corazón hoy mismo. Arrepentíos genuinamente de vuestros pecados. Creed en el Evangelio, someted vuestra vida completamente al señorío de Cristo y Él os salvará. Hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza, pero que sea el comienzo de una transformación radical en vuestras vidas. Recordad las palabras de Santiago. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Habéis escuchado la verdad hoy, ahora es momento de vivirla. Os lanzo un desafío concreto para esta semana. Dedicad 30 minutos cada día a solas con Dios para examinar vuestra vida bajo la luz de su santidad. Leed el Salmo 139 y permitid que el Espíritu Santo os revele cualquier área de componenda que necesite ser rendida completamente a Cristo. Además, compartid el Evangelio con al menos una persona esta semana, alguien que necesita conocer el poder transformador de Jesucristo. Vuestra vida debe intimidar al infierno, no por vuestra fuerza, sino porque Cristo vive en vosotros con poder. Ahora mismo, suscribíos a este canal si no lo habéis hecho. Dejadme un comentario abajo diciéndome qué área de vuestra vida vais a consagrar de nuevo a Dios esta semana y compartid este mensaje con vuestros hermanos en la fe, con vuestros familiares, con todos aquellos que necesitan escuchar que Dios no nos llamó a la mediocridad, sino a la santidad. Cristo viene pronto, hermanos, y quiero veros a todos preparados, viviendo vidas que glorifiquen su nombre y que hagan temblar las puertas del infierno. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.